lo violan un poco. Digo, no lo violan a él, sino al procedimiento. El señor incrimina a un tercero, capturan al tercero. La defensa alega violación del debido proceso, sueltan al señor imputado, o indiciado, o acusado, y por supuesto sueltan al tercero. El tercero se va y piensa y luego regresa. Doctor, yo vengo a contar que yo sí cometí el delito que me imputaron. Nexo causal atenuado. 3. Inevitable discovery, porque hay que hablar en inglés para traducir al maestro. Y es a Japón. ¿Cómo es eso? En Estados Unidos, que están muy avanzados para defenderse entre ellos, entonces dice, si hay homicidio, no hay muerto, no hay homicidio. Por supuesto. ¿Dónde está el cadáver? Para ver cómo fue que murió ese hombre. 2. Si el señor no comparece, ya no hay contumacia, no puede haber proceso. Aquí se monta una contumacia y un defensor de oficio para poderlo condenar. Entonces, ¿qué ocurre? Un señor es indicado de haber matado a alguien. El cadáver no aparece, entonces están venciéndose los términos, entonces lo aprietan un poquito las esposas, no las que se hayan casado porque no es bígamo, sino las esposas estas que tienen aquí, y sangra un poco el tipo, porque hay una fuercita que debe aplicar, ¿o no, Murillo? ¿No? Murillo es un observador de la ley total, va a ser general de la República, es el reemplazo de Naranjo. Entonces, ¿qué ocurre? El señor dice, bueno, yo en razón de esto sangrada que tengo aquí y del submarino que me hicieron, que me ponen allá en un albergue y me sacan y vuelven y me meten allá, voy a confesar, el cadáver está debajo de un horno que está en la carretera, está a unos 3 metros de profundidad. Van allá y encuentran el cadáver, lo procesan y lo condenan. Entonces la defensa dice, le violaron, el debido proceso lo atormentaron y lo torturaron. ¿Y qué dijo la corte? Oigan, ciertamente le fue la mano. Pero de todas maneras hubiéramos encontrado el cadáver porque teníamos una ronda, ¿cómo se llama eso? Buscando un barrido, eso, no con escobas y no con inteligencia, perros y todo eso, ¿no? Sí. Y lo hubiéramos descubierto, nos ganamos unos días, por consiguiente no ha lugar a limitar la actuación. Fíjense ustedes cómo le van haciendo el 15 normativo para poder violar ciertos derechos. Y lo que los jueces crean, y ahí surge un tipo en blanco que uno no sabe qué puede determinar un juez. Y les pongo un ejemplo sobre eso, que es la prueba de referencia o prueba de oídas. Es un capítulo muy importante, los artículos 437 y 438 de la ley 906. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice, no? ¿Qué dice la teoría probatoria general? La prueba que debe buscar el juez es la que de manera directa y de primer grado conozca la ocurrencia del fallo. Oye, de manera que a mí no me vengan aquí con fotocopias ni con pruebas de oídas, sino traigan al testigo que vio. Dice el 402 de nuestra ley de ordenamiento penal que, óigame bien, solamente se referirá el testigo a lo que le conste personalmente, y así tiene que ser. Lo otro no tiene evidencia entonces, porque él tiene cuenta. Pero lo ideal es que sea el testigo de primer grado o el documento de primer grado, prueba de primer grado. Pero en veces no se consigue. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Recurrir a la de segundo grado. ¿Cómo es? Pregunto, ¿hay conocimiento directo de visu? ¿De audito podrá haber prueba directa? Una cosa que diga, yo lo vi, y uno le pregunta, ¿a usted le consta personalmente cuando le zamparon las 25 puñaladas a ese infiel? Miren que estoy defendiendo a la mujer. Me consta, lo vi, cuando le metió el cuchillo se lo rebullía. Pues rebullón y todo, hágame el favor. El juez, para poder fallar con certeza, tiene que saber cómo ocurrieron los
los hechos, primero que todo y antes que todo. Dice la norma nuestra en el 232 de la ley 600. Solo se podrá condenar cuando ocurra primero certeza de la ocurrencia de los hechos. De manera que si yo estoy persiguiendo un testimonio que dice, le metió la puñalada, le revolvió el cuchillo patecabra, lo grandotote que era así, de Mataribe, y al sacarlo las heces intestinales se volcaron fuera del abdomen y cayeron sobre el cemento y parecían, digamos, pastas de comer refritas sobre todo. Muy bien, fideos, ahí el intestino grueso. Solo cuando yo juez vea eso en mi intelecto puedo pasar a establecer responsabilidad para poder condenar, porque me exige certeza del hecho y de la responsabilidad. Muy bien, ¿qué hacemos entonces con la prueba de referencia ahora que te llamaba exhaustivo? Pregunto, ¿cómo haré yo para de oídos tener prueba directa de algo? Bien, sí. Ver, pues sí, de que no tenga problemas de la vista, los tenga corregidos mediante una gafa, veo primeramente. Pero de oídas, ¿cómo sería el ejemplo? Denos el honor, ya que te de escucharlo. La tercera me parece muy bien, opinión reservada, nota restringida. Segundo, doctora. ¿Cómo sería el de oídas prueba directa? Pregunto, cualquiera. ¿Cómo sería una prueba directa de oídas? Muy bien. Entonces, de vista, de oídas, ¿cómo sería? ¿Quién se le ocurre un ejemplo? Llamarlo a testiguar. Sí. Bueno, porque puede ser que la persona se quejaba cuando estaba un ciego Alfonsito. Ya que un ciego lo escuchó. Ese podría ser un ejemplo, pero miremos este más fácil. Una llamada. ¿Cómo es, doctora? Una llamada telefónica, que el testigo le diga a Miren, yo como poco ejemplo vulgares todos, los míos vulgares todos, pero ricos. Hay ciertas casas de leyes baratas en ciertos sectores, más o menos, que nosotros llamamos, en la zona rosa, zona roma, en que los amoblados o los moteles de esos están hechos con divisiones de madera. Y entonces uno vive dos pasiones, la que uno tiene y la que oye al otro lado. ¿Cómo evita uno si no tiene una división de madera? Uno está viendo allá y no sabía qué atenerse, entonces esas cosas porque se disipa uno, eso es malo. Pero uno puede oír, es decir, oí una voz que reconozco cuando decía tal y tal cosa. Esa podría ser una prueba directa de oído. Ahora se llama prueba de referencia, aquí en el Código Nuevo. ¿Qué es lo importante de eso, doctores? Lo que dice la norma. Lo ideal es que esté la persona que vio u oyó para poderle aplicar el test de contradictoriedad. Contrainterrogarlo. El contrainterrogatorio es la mensura para saber si estamos frente a un jurista o frente a un golilla o a un picapleitos. Ahí se sabe si usted está frente a un abogado o no. ¿Cómo contrainterroga? Sabiendo que el contrainterrogatorio o contraexamen es una prueba, óigame, una contraprueba, una prueba de refutación. Al punto que ahí proceden las preguntas insinuantes, mientras que no proceden el interrogatorio directo. Y tiene que saber para qué se contrainterroga, y no se puede contrainterrogar a todo el mundo. Si el testigo es un hombre hábil, no lo vayan a torear en un contrainterrogatorio porque lo pulveriza a usted. Y si hay siquiera empate, perdió el abogado contrainterrogando. Tiene que dedicarse a la porcicultura.
Nadie le vuelve a dar un poder porque esto es el resultado. El que pierde los pleitos no vuelve a recibir jamás un poder. Y no le echen el cuento a